23 horas de maratónica sesión en el Congreso argentino para hablar sobre el tema de la legalización del aborto y en horas de la madrugada eso continuó. Finalmente ha habido una votación, 129 legisladores de la Cámara de Diputados votaron a favor del proyecto de ley que legalizaría el aborto, 125 en contra y hubo una abstención. Si es que todo marcha bien y esto avanza en la Cámara de Senadores, y se aprueba en el Congreso argentino, la ley o el proyecto de ley tal cual está escrito permitiría llevar a cabo un aborto legal hasta la semana 14, solo con el requerimiento de la gestante. Además, a partir de la semana 15, si el embarazo fuera producto de una violación con una declaración jurada ante un profesional de la salud y si estuviera en riesgo la vida y la salud de la gestante. Y finalmente la otra condición es que también se permitiría el aborto si se diagnostica que el bebé o la bebé no podrían sobrevivir después de su nacimiento, que es lo que el proyecto de ley llama imposibilidad de vida fuera del útero. ¿Qué posibilidades hay desde tu punto de vista, José Miguel, que esto avance en el Senado y qué repercusiones tiene en América Latina, donde todavía hay una serie de países que no permiten el aborto? Yo estaba revisando un poco algunas de estas cifras. Es completamente legal en Guyana, Cuba y en el Uruguay. Está prohibido en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua y en República Dominicana. Está permitido en Sudamérica en algunos casos, si es que hay un caso de violación o para salvar la vida. Y recientemente en Chile, la expresidenta Michelle Bachelet permitió que se promulgara la ley que favorece el aborto de manera legal. ¿Cuáles son las repercusiones de este debate en Argentina? A ver, se te olvida mencionar que en Ciudad de México... Solo en la capital. Solo en el DF. Sí, tienes razón. Se puede practicar un aborto sin la concurrencia de causales. Así es. Esto es un debate que genera unas pasiones y unos debates que son algunos valiosos, otros que la verdad esconden prejuicios, cuestiones religiosas y realmente no hay en muchos de los que, especialmente de aquellos que se oponen a una legislación de esta naturaleza, no se ofrecen mayores argumentos. Yo creo que lo que está ocurriendo en Argentina es de un mérito, de una importancia, me atrevería a decir, de carácter intercontinental. Porque fíjate que los países desarrollados, en su gran mayoría, cuentan con legislación que permite la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 o 14 semanas. Los países en desarrollo, en su gran mayoría, en cambio, tienen legislaciones que son tremendamente restrictivas o que prohíben definitivamente o que lo autorizan solamente en muy limitadas circunstancias. Y esto porque además no hay consenso sobre lo que es el origen de la vida. ¿Cuándo se origina la vida? ¿Cuándo hay vida? Hay divisiones filosóficas, éticas, religiosas, hasta científicas. Cada cual ofrece los datos que considere útiles para afianzar su posición. Pero desde el punto de vista de derechos humanos, hay absoluta unanimidad en todas las instancias de derechos humanos a nivel global, incluyendo aquellos que velan por la vigencia de la Convención sobre Derechos del Niño, en el sentido de que hay que despenalizar y hay que legalizar el aborto para proteger la vida, la salud de la madre. Ahí no hay realmente duda alguna. Lo que está haciendo Argentina es ajustar su legislación interna a estos estándares internacionales. ¿Qué posibilidades hay? Como tú preguntas, María Luisa, que esto prospere en el Senado. No va a ser fácil. Es una batalla compleja, especialmente por la representación de provincias ultraconservadoras que no van a estar sus senadores probablemente dispuestos a un diálogo abierto, un diálogo serio, riguroso sobre esta materia. Yo creo que en buena parte los méritos, y es curioso que esto tenga que decirlo, los méritos se los lleva en buena parte, no solo a la sociedad civil, las mujeres, aquellos que se han organizado para que este debate se dé,
sino también el propio presidente Mauricio Macri. Porque él ha sostenido desde que se abrió el debate que personalmente está en contra. Es decir, él está porque se mantenga el statu quo en términos de penalización del aborto, pero que él apoya y favorece un debate amplio, un debate razonable, un debate político sobre esta materia, y que no va a vetar la ley si la ley es aprobada por el Congreso. Son pocos los líderes que pertenecen a una corriente de centro-derecha, digamos, que estén dispuestos, a lo menos en esta región, a sostener una posición de esa naturaleza. Y yo creo que en la medida en que el gobierno y el propio presidente mantenga estas posiciones, va a ser posible dar un debate valioso, que indudablemente, si logran ellos legalizar el aborto, como ha ocurrido con la media sanción en la Cámara Baja, esto va a tener una enorme repercusión en toda la región. Raquel, retomando un poco lo que menciona José Miguel Vivanco, es cierto, el presidente argentino se ha mantenido un poco al margen del debate político dentro del Congreso, y entiendo que en las últimas horas, donde el debate era muy acalorado en el Congreso, les dijo a sus funcionarios de gobierno que no intervinieran haciendo presión a ninguno de los legisladores en uno u otro sentido. ¿Qué posibilidades le ve usted a que prospere este proyecto de ley a medida que avanza hacia el Senado? Bueno, creo que lo que está pasando en Argentina, y sobre todo en el contexto social, con el levantamiento también de las mujeres reivindicando igualdad de condiciones y de derechos, está generando muchísima presión social sobre los políticos, y se está viendo en otros países, pero en Argentina, en el continente especialmente. Y aunque, como decía José Miguel, hay evidentes casos de representación de ultraderecha que vienen de ciertas provincias muy conservadoras, esas mujeres también siguen ejerciendo esa presión, van a continuar haciéndolo, y creo que esperaría además que salieran a las calles como han salido en los últimos días para continuar aumentando la presión, y creo que eso también a esos legisladores les pone en una situación muy complicada a la hora de defender a lo mejor lo que ellos creen. Y me parece muy inteligente la postura de Macri, porque al fin y al cabo él hace evidente y expresa su opinión al respecto, pero respeta la representación y lo que han decidido los diputados, que al fin y al cabo son los representantes de la ciudadanía. Con lo cual veremos a ver si esos senadores toman un poco la mano de Macri y también escuchan las presiones sociales y van más allá. Lo que me parece interesante también es recalcar lo que comentaba José Miguel sobre la Convención Internacional acerca del aborto, porque hay que recordar que Naciones Unidas, en sus estudios poblacionales, en sus previsiones para el crecimiento mundial, cómo la demografía y la economía evoluciona, una de las primeras premisas es que las mujeres tienen que estar lo suficientemente empoderadas como para poder aportar a la economía mundial, y el primer paso es que ellas sean dueñas de su propio cuerpo. Con lo cual hablamos del control demográfico desde el primer paso, ¿no? Y digamos que es algo que la gente ve desde un punto de vista, que si quieres, pasional y poco racional, pero tiene una explicación, primero, muy básica en términos de derechos fundamentales, y segundo, muy práctica en cuestiones de evolución social. Entonces, estos países en desarrollo que están buscando precisamente eso, seguir avanzando, dejar a un lado a la mitad de la población y discriminarla por cuestiones religiosas es tremendamente grave. Y hay que recordar que ninguna mujer se somete a un aborto por gusto. Este concepto es muy difícil de hacerles comprender, pero claro, ninguna mujer del mundo se somete a un aborto por placer. Pepe, quiero retomar un poco lo que decía Raquel. La presión social va a continuar en Argentina, lo hemos visto en las últimas horas con esa vigilia que ha habido frente al Congreso argentino, pero parece que el peronismo va a hacer mucha presión. Ellos tienen otra agenda, ellos ven las cosas desde otra óptica. ¿Qué cree usted que va a pasar en Argentina finalmente, y cómo ve el tema del aborto en América Latina en general? Sí, yo pensaría que, como se ha visto en otros países, incluido México, este tipo de situaciones nunca hay victorias completamente al 100%, sino que son victorias que van pasando paso a paso. En México, por ejemplo, se aprobó en 2007 en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México
pero hay otros estados de la República Mexicana como Guerrero, Querétaro y Guanajuato que incluso lo penalizan incluso cuando la vida de la madre está en peligro. Es decir, todavía hay una batalla que dar y se va dando congreso por congreso en el orden federal en México, aun cuando la propia Suprema Corte de Justicia de México en 2008 pues básicamente aprobó la constitucionalidad de las reformas aprobadas en Ciudad de México. Es decir, la batalla en todos los países nunca es total, perdón, el triunfo nunca es total. Y en Argentina a mí me parece que aun cuando no se logre en el Senado, el cambio de percepciones que ha ocurrido en los últimos 13 años es increíblemente notorio. José Miguel Vivanco decía, tendrá efectos continentales sin duda. Se habían presentado seis leyes en los 13 años pasados sin mayor pena ni gloria y ahora las imágenes que estamos viendo, la inspiración que está teniendo para movimientos feministas alrededor de la región es conmovedora. En México muchas de las mujeres y también los hombres que estamos a favor de la despenalización se ve diciendo, bueno, ¿qué hicieron los argentinos para poder salir a la calle en Buenos Aires en los números que se están viendo? Sí, claramente las provincias son más conservadoras, pero es muy relevante destacar que esto surge detrás de una agenda en favor de derechos de la mujer, en contra de la discriminación por género, que surgió con el movimiento de Ni Una Menos. Y es muy relevante cómo la agenda se va evolucionando, va incorporando otros temas que al inicio no estaban en su prioridad. José Miguel. Mira, hay yo diría, un factor que puede influir, lamentablemente en un sentido negativo, y es el Papa. Un papa que es un personaje muy político y que está muy pendiente de Argentina. Curiosamente, en marzo de este año emitió un pronunciamiento que estaba indudablemente dirigido a influir en el debate en defensa de la vida del feto, ¿no? Desde su óptica obviamente religiosa. Yo creo que conociendo al Papa, me parece que se va a tratar de insertar en este debate. Y algo que decía Pepe que es interesante es que yo no sé si esto es una cuestión entre peronistas o no peronistas, pero recordemos que Argentina estuvo gobernada por el peronismo con mayorías en el Congreso durante largos años, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, y este debate no tuvo ninguna posibilidad de aflorar, ninguna. Y hoy día, en cambio, hay un ambiente donde la gente efectivamente se está manifestando con total libertad. Y no olvidemos tampoco que el propio ministro de Salud del gobierno, del gabinete del presidente Macri, está abogando por una legislación que despenalice el aborto.